Buenos días amigos, hoy miércoles 21 de marzo de este año 2018. Lo primero es lo primero, la celebración de los premios Soberano, Gran Soberano, el que correspondió anoche a Sergio Vargas, que ya habíamos previsto que el ambiente era el entorno, indicaba que se le iba a hacer un reconocimiento a este merenguero y expresión de las más apropiadas de lo que es el arte y el espectáculo dominicano de hoy. La persistencia de este hombre por más de 30 años en el escenario del merengue y de las artes populares es indudable. Le corresponde el premio y ustedes van a ver que todos los medios de comunicación se va a celebrar este acontecimiento. Los premios se lucen en la edición que se observó anoche, muy superada, con muchos recursos. Por cierto que ya elevando a una pieza indispensable para cada usuario del escenario del Soberano, el teleprompter, porque habíamos echado a un lado por mucho tiempo este instrumento para garantizar que el uso correcto del tiempo y del idioma. Aquí se había despreciado bastante porque aquí nos gusta mucho la improvisación. El esfuerzo que algunos consideran una expresión muy mecánica del arte y el espectáculo, tienen que saber que esa es la práctica de todo el mundo, a excepción nuestra, que pretendimos siempre escaparnos de la formalidad. No, esa es la formalidad profesional del espectáculo de primera línea, de categoría. Primera cosa. Segunda cosa, es evidente que el cine dominicano todavía no ha alcanzado la madurez y por eso se entremezcla con las artes populares. La verdad es que llegado su momento y cuando el cine dominicano alcance a la madurez, tendrá entonces un jurado especializado y muy calificado que otorgue premios y reconocimientos a ese ejercicio profesional y artístico que es la producción cinematográfica. Cuando ustedes ven que eso está en el nivel todavía del Soberano, está clarito que es porque no ha alcanzado la condición de arte especializado que se le supone que es el cine. En el caso dominicano, evidentemente que nos encontramos en ese punto. Eso por un lado. Por el otro, mire, ayer se produjo la condena a un joven que utilizó las redes sociales y violentó sin duda alguna la ley que tiene que ver con el buen nombre y el respeto que se le debe a la primera magistratura de la nación. Pero esa decisión, tanto de quienes iniciaron la acción legal contra ese joven como del tribunal, es un exceso y una falla que en estos tiempos en la República Dominicana manda una mala señal. Si una cosa ha caracterizado a la democracia dominicana hasta hoy es que ha sido excesivamente permisiva. Y eso que parece, como les digo, una violentación misma de la ley, nos ha elevado por encima del promedio de los que practican democracia en América Latina. ¿Ustedes saben cuál es la falla visible de la Revolución Cubana? Esa que lleva casi 60 años en el poder. Que una bloguera que no pesa ni 110 libras, no pesa, no llega a 110 libras, una delgadita que hay en La Habana, sea el principal enemigo de la Revolución Cubana porque usa las redes sociales. Y entonces la meten presa cada rato, la sueltan, la meten presa, la sueltan. Una joven bloguera, porque no se acostumbró la Revolución Cubana a la crítica,
a la asimilación de la crítica. Y es lo que ha pasado con buena parte de procesos revolucionarios en América Latina. Es lo que le pasó a Chávez y al proceso chavista. No soportaron la crítica. Por eso comenzaron a cerrar medios. Muy probablemente uno de los gobiernos más exitosos de lo que llaman el nuevo socialismo, que fue el del señor Correa en Ecuador, no esté siendo hoy celebrado por toda la población, todos los sectores sociales, y aunque estoy seguro que cuenta con una aprobación altísima, entre otras cosas porque no soportaba la crítica, llegó a cerrar medios y a poner obstáculos a medios de comunicación escritos y electrónicos, porque era muy severo con su política de gobierno. El propio Evo Morales ha estado tentado y ha tomado algunas iniciativas, como la que tomó los Kirchner, tanto el señor Kirchner como su esposa. Ambos ejecutaron el poder en Argentina. Pusieron obstáculos, encarecieron el papel periódico en Argentina, que era... lo suministraba por cuota el Estado con exenciones especiales. Se les limitó a los periódicos que eran críticos. Esas cosas van minando la autoridad y hacen que la democracia se nuble para la mayoría del público, porque se preguntan, pero ven acá, y no di que vivimos en democracia y di que se puede aquí expresar todo lo que uno cree. Entonces, cuando condenan aquí a un joven, ahora no pueden imponen pago de 50,000 a joven que insultó al presidente. Pobre diablo que usó las redes sociales. Aquí hay productores de televisión y de radio y políticos que mancillan la imagen presidencial todos los días. No una vez como lo hizo ese joven, no, todos los días. Y se le permitió. Entonces van a iniciar por una ocurrencia de un joven que dijo que ni sabía que estaba violando la ley, dijo ante los tribunales cuando le llamaron la atención. Hombre, no, esas son reacciones tardías que causan más daño que beneficio. Porque si se iba a aplicar con rigurosidad esta ley, que es verdad que establece sanciones severas contra lo que afectan la honra y el buen nombre del jefe del Estado, si se iba a aplicar debió hacerse hace muchos años, desde los tiempos de Leonel. Al PLD no le luce eso, pero para nada, y manda una mala señal. Así es que cuidado con eso, porque el país no está preparado para vivir ya experiencias de ese tipo. Volver atrás a la persecución política. No, para eso ya este país no está preparado. Miren, una de las sorpresas que se han llevado los que manejan lo que nosotros llamamos el establecimiento, el establishment, las grandes corporaciones, los estados, por ejemplo, como el de Estados Unidos y el de la Unión Europea, que son los que manejan instrumentos grandes como Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, realmente son los Estados Unidos y la Unión Europea y otras naciones del mundo las que lo dominan, para que lo sepan. Y que crearon la estructura esa que condujo al presidente de Guatemala a decirle a los fiscales que lo investigan, llévenme preso, porque yo estoy clarito que ustedes me van a condenar. Oye, a los fiscales, a los propios fiscales. Porque el Departamento de Estado logró que Naciones Unidas creara una unidad de persecución política. Y le metió 200 fiscales extranjeros a administrar justicia en Guatemala. Y es evidente que ha penetrado las estructuras de administración judicial de Brasil para llevarla hasta donde ha llegado, a los extremos que ha llegado, porque todo se hace como en extremo en América Latina.
de condenar al presidente Lula sin poderle demostrar nada, de desplazar del poder a la presidenta sin demostrarle nada. Nada se le pudo demostrar, que no fuera indicios. Pero indicios y cualquier rumor es la misma cosa. Entonces, a eso se le ha demostrado que en la República Dominicana eso no ha sido posible. Porque tanto Leonel Fernández como Danilo Medina tomaron previsiones. Y la estructura judicial de República, la que administra justicia de República Dominicana, lo mismo que el Ministerio Público, son estructuras sólidas que responden a los intereses nacionales y no a los órganos de poder transnacionales, ni al Departamento de Estado de los Estados Unidos, que son los que han pretendido dirigir esas acciones punitivas contra los políticos que no cumplen sus orientaciones, que no aplican sus medidas. Eso lo sabemos. Por eso tienen que respetar a este país, que tiene una estructura política como el PLD, con 2 señores liderazgos que no han podido penetrar hasta conducirlos, hasta orientarlos, hasta darle órdenes. No. Y que se saben manejar ante ellos. Se saben manejar, que sueltan y agarran. Con los norteamericanos, que así hay que manejarse con ellos. No se puede ser tampoco más papista que el Papa. Yo, a un Estado así, que ha hecho eso, que ha puesto a prudente distancia a los órganos interventores indirectos que tiene el Departamento de Estado y el establecimiento de Estados Unidos y Europa, no me pueden a coger un muchachito, a condenarlo porque de que insultó al presidente en las redes, cuando todos los días figuras de la radio y la televisión y de los políticos, a cada momento, a cada minuto, viven desbarrando contra las instituciones públicas y todas las figuras nacionales. Hombre, no, es una mala señal. Ya, nosotros nos decidimos a vivir en democracia y permitir que todo el mundo se exceda, porque son excesos, sin duda. Ya, vamos a convivir con eso. Y como les digo, una bloguera de 110 libras en Cuba puso patas arriba al Partido Comunista Cubano y al Estado cubano. Hombre, porque no se acostumbraron a convivir con la crítica. Eso no es nada. Eso forma parte de todo el que habla de libertad de expresión, libertad de movimiento, democracia. La democracia es eso. Y no otra cosa. Buenos días, don Mozart. ¿Cómo te va, Pedro? Quería compartir contigo la inauguración, que por cierto contó con la presencia del presidente de la República, de una segunda inversión de unos 46 millones de dólares de una empresa que está en la zona franca de San Isidro, que produce los llamados dispositivos médicos. Yo estaba buscando en todos los periódicos, la definición de lo que es dispositivos médicos. Habla muy claro para las intervenciones quirúrgicas especializadas y también para otorrinos, las especializadas de la cabeza, cerebro, etcétera, también del corazón. Yo supongo que son los instrumentales esos como escalpelo, cosas que son muy especializadas. Y tratando de llegar a un punto de aproximación. Ahora lo que importa es que esa empresa está aquí, que ya tiene invertido 160 millones de dólares y que es una de las más grandes del mundo. Y tú sabes que la administra un amigo tuyo y amigo mío, Ricardo Valdés Albizu. ¿Te acuerdas de Ricardo? Oh, pero una estrella como Ricardo. Muy bueno. Bueno, excelente. Que es el vicepresidente, por cierto, de la zona franca de San Isidro. Excelente. Ricardo. Pero esta empresa, yo sinceramente no sabía de su existencia, porque aquí hay cosas importantes que le pasan a uno por el lado y que no hacen tampoco mucha ostentación, que son de primera línea. Es de alta tecnología, se llama Medtronic. Medtronic. Produce, como dice
dispositivos médicos. Ayer decía la señora Luisa Fernández, la presidenta del Consejo Nacional de Zona Franca, que de 30 empresas que se reconocen en el mundo productoras de dispositivos médicos, aquí hay 9, un 30% de las empresas que hay en el mundo que son líderes mundiales. Aquí hay 9 operando, lo que explica por qué entre los productos más importantes de Zona Franca que tenemos de exportación están los llamados dispositivos médicos. Eso es un término muy amplio que implica desde gasas hasta instrumentales de operación, lógicamente. Y eso le da a la República Dominicana un lugar especial dentro del negocio de producción para la exportación. Lo que llaman los chinos zonas preferentes, ¿qué le llaman? Buenos días, don Julio. Buenos días, sí es. Ellos dicen zona franca, los chinos, ¿no? Zona preferente. Pero tienen la más grande del mundo, es la de ellos. O sea, productos que se elaboran, se confeccionan en el país, no pagan ningún tipo de impuestos, pero tienen que ir únicamente a la exportación. Igual, uno no cree que Corea del Sur tiene zonas francas. También las tiene. Sí. Zonas especializadas, algo así. Saludos, amigos, saludos. Gracias por estar con nosotros en Diario de 4. Hoy prometemos una interesante entrevista alrededor del tema de la seguridad social. Y la evaluación de todo lo que es la prestación de servicios médicos. Bueno, señores, un tema que preocupa a la sociedad, quisiera yo comentarlo en el día de hoy, es el tema de los linchamientos. Linchamientos, lo que ocurrió en una comunidad muy apacible de La Vega, le dicen La Cabulla. Sí. 2 individuos, 2 antisociales, atracaron una banca de lotería que tenía muchos años operando en el lugar y que su propietario tiene arraigo en esa comunidad. Por tanto, la muerte, al asesinar al comerciante, la comunidad se indignó y fue en busca de los delincuentes, uno de los cuales atrapó y quemó vivo. Yo quiero subrayar mucho eso. Lo quemó vivo. Al segundo se internó en un arrozal, le dieron caza y lo mataron a garrotazos, a golpes y a cuchilladas. Y cuando la ambulancia y la policía quisieron llegar al sector, entonces las enfrentaron señalando que ellos querían volver a quemar el cadáver de uno de ellos y el otro incendiarlo también. Fíjate el nivel de indignación. Estaba reflexionando sobre lo peligroso que es eso, además de que todos nosotros lo condenamos vehementemente. Pero desde el punto de vista jurídico eso se le define como el crimen de la ira o el delito de la ira. Sí. Que en vez de tener circunstancias agravantes, a veces tiene en justicia, estoy hablando estrictamente en justicia, tiene circunstancias atenuantes, porque el abogado que defienda eso dice que perdió el estribo a causa de una ofensa grave, la persona que comete el crimen, y que a partir de que sufrió, de que fue víctima de una ofensa muy grave, la persona perdió el estribo y actuó sin tener tino o loco. Entonces la ira lo dominó. Entonces le pide al juez que tome en cuenta que él no actuó en su cabal, que esa no es la persona que se conoce comúnmente, sino que a causa de esa ofensa, entonces entró en ira, le embargó una ira, y entonces es como un hecho no justificable, sino comprensible, dicen en justicia. Yo lo digo porque si es una ira de carácter colectiva, que ya está frecuentemente, eso hay que buscarle sus causales. Y siempre recuerdo cuando yo estaba como abogado, hace ya mucho tiempo, a una persona que quemó casi una cuadra entera de gente habitada. No murió nadie, pero era habitada. ¿Por qué? Bueno, porque su mejor amigo, que tenía 20 años de amistad en la misma fábrica donde trabajaba, durante todo ese tiempo le era infiel con su mujer. Y quien le dijo eso fue su hijo, quien lo reveló a causa de un castigo que le dio a la mamá, y el hijo en represalia en su propia cama. ¿Qué tú crees que hizo? Comenzó a tomar trago, a beber, terminó yendo a una estación de gasolina,
buscó gasolina en un garrafón, quiso incendiar la casa de madera del agresor y se fue a la cuadra entera. 20 años en primera instancia, cuando apelamos, invocamos eso que se llama el delito de la ira y lo bajaron a 5 años. Pues está previsto muy claramente en el código. No, es un atenuante. No, pero el incendio es uno de los pocos casos donde el legislador te dice, tú lo condenas a 3 cosas, 15, 20 o 30 años. Te dice claramente. Si tiene las agravantes de que la casa es habitada y la nocturnidad pegando fuego. En este caso, yo lo que quiero llamar la atención es del Ministerio Público, de la propia policía, porque mira, se dieron muchos acontecimientos, muchos sucesos que hacen que uno se preocupe. Por ejemplo, el jefe de la policía dice, lamento informar que uno de los nuestros fue el que mató a un estudiante el día antes de graduarse. Él lo dijo. Sí. Entonces, un policía, un raso, y el raso dice que le están formando una cámara. No, fue que es lo que camarona de que el director de la policía tiene razón, dice lamentamos. Entonces, se da un caso aquí, delincuentes persiguen delincuentes. Tú ves, que hay un elemento ahí que uno tiene que poner muy, muy en claro, ese uno. El otro es un oficial retirado de la policía. 2 individuos lo atracan. El oficial, obviamente, por su entrenamiento y eso, resiste el atraco. Lo matan. Le quitan el arma. Dan la vuelta de la manzana para ver. Lo ven que está moribundo. Se detienen y lo rematan, lo matan. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees que ese tipo de gente que nosotros aquí hemos dicho siempre, si la policía encuentra esos delincuentes y se produce un tiroteo, ¿tú quieres que caiga un policía o que un policía salga herido? No. Si se resuelve, mejor todavía. Hay que decirlo así, Pedro. Entonces hay una serie de acontecimientos que el Ministerio Público tiene que ser proactivo. Nosotros tenemos fiscalías barriales. Al Ministerio Público hay que darle mucho poder, mucho instrumental, y el poder de la ley, de perseguir, de asumir y de que la gente vea que los representantes de la sociedad están detrás de ellos. Y en la policía nunca debe detenerse la purga. Un policía borracho que botado de ahí, botado, ya no tenemos más. Claro que habrá que seguir incrementando los salarios, el paquete salarial de la Policía Nacional para que más gente, más jóvenes deseen participar en la policía. Ese señor que va y dice que le están montando mira cómo va hablando, pero él no sabe que los ejercicios que le hicieron determinan que fue él uno de los que disparó contra el joven estudiante. Uno de los ejercicios más avanzados que se han hecho en mucho tiempo en la policía, porque lo que hicieron fue probar que su casquillo, que el casquillo y el movimiento que llevó era exactamente el que disparó su revólver. Es que ya hay un ADN de eso, Pedro. Todo lo que tiene un arma legal, tiene un ADN en los registros policiales y del Ministerio de Interior y Policía. Ese muchacho es una pena que haya muerto. Entonces, hay que censuramos lo de Pedernales. ¿Te acuerdas? Cuando la población que le pidió 24 horas a los ciudadanos haitianos ahí, o con una parte de la población. Claro. Eso es parte de la ira que uno tiene que evitar que ocurra. ¿Por qué pasó eso? Bueno, mataron a una persona en Oviedo, una comunidad de Pedernales, un municipio de Pedernales. El matador huyó a Ancepitre, la comunidad vecina, no apareció más. Mataron a una pareja de esposos, va otra vez para Ancepitre, apresaron a uno con la motocicleta de la pareja de esposos con gran arraigo en Pedernales, y las autoridades haitianas, en vez de producir algún nivel de entendimiento con las autoridades dominicanas, lo que hicieron fue que mandaron al sujeto para Puerto Príncipe. Ahí viene lo que llamamos el delito de la ira. Entonces nosotros tenemos que actuar siempre para que los ciudadanos y las ciudadanas se sientan protegidos. Eso es muy importante, lo que quería señalar. El otro tema, porque como hoy tenemos poco tiempo, yo quisiera señalar un tema que a mí no sé si sería prudente tratarlo ahora, de la serie de comentarios que estoy haciendo. Yo pienso que hay una prensa muy celosa, convenientemente muy celosa, y muy indulgente también convenientemente. Los últimos acontecimientos que hemos visto en el plano político nos dicen que para un lado la prensa es muy exigente, para otro lado es muy indulgente. De repente, en un partido político X,
todo falla, pero está bien, está muy bien. En el otro no es fácil, ya ustedes ven títulos que dicen, no ha pasado nada y ya se está previendo lo peor. No ha pasado absolutamente nada, que no sean los movimientos propios que dan una organización dinámica, cualquiera que sea. Yo llamo la atención porque si vamos a cuidar la democracia, tenemos que cuidarla completa. Es decir, a veces la mujer de uno quiere que nada más sea la cocina de la casa la que arreglen. Y uno dice, yo quiero que arreglen la casa por el lado del televisor, donde yo veo televisor, ¿verdad? El closet, entonces, si vamos a arreglar la casa, vamos a arreglarla completa. Sí. Completa. En el caso del Partido Revolucionario Moderno, yo lo que digo es que no pasó nada, porque si alguien sacó un 69% de los votos y el otro un 60 y qué sé yo cuánto, la otra, pues ya no pasó nada. Pero si hubiesen estado en niveles de competitividad, se había alegado, se había dicho, no, que vote Santiago, que vote uno de los 14 municipios que no votaron porque no le llegó a tiempo la votación. Lo que uno tiene que llamarle la atención a los partidos políticos para que gestionen su democracia interna. Muy bien, pero no me diga que un cuento termina con un final feliz y el otro con un final desastroso. Así no. O los otros, así no. Y por último, yo quiero señalar respecto a este tema que lo estamos abordando diariamente, que las instituciones partidarias del país no parecen que van a tener buen futuro a menos que la propia sociedad y el liderazgo político entiendan que la educación es básica. Hemos señalado ya desde un análisis o desde una reflexión que tiene un contenido quizá marxista. En países como el nuestro, la pequeña burguesía es infecciosa en todo, en la familia, en el hogar, en la familia, en el trabajo y obviamente en la política. Y en las instituciones. Y en las instituciones cualquiera que sea. Infecciosa solamente cuando tú la vacunas te pueden ser útiles. Pueden ser útiles. La vacuna es la educación de familia en valores. ¿Por qué? Porque hemos entendido que el pequeño burgués es el que está asociado a la incertidumbre. Si tú estás en Italia, una persona nació obrero, su papá produce una fábrica de embutidos, su abuelo trabajó en eso, su bisabuelo trabajó en eso, y las dos clases sociales nacen con certidumbre. ¿Es correcto eso? Así es. Si lo que estamos en el medio nacemos con incertidumbre, esa es una infección. Los partidos políticos, hay partidos políticos en todo el mundo que tienen hasta universidades o que hacen acuerdo con universidades. No solamente es educarlo y entrenarlo en el aspecto ideológico y en la administración del partido, hay que entrenarlo en todo en la vida. Cuando usted tenga, por ejemplo, un comité central del PLD o del PRM o del Partido Reformista, de gente bien entrenados, no quiere decir que todos sean académicos, quiere decir que estén bien entrenados en sus distintos quehaceres. Tendremos entonces una actividad política más consona con el afianzamiento de la democracia. Ahí lo dejo porque hoy no vamos a estar mucho. Bien, buenos días. Y felicidades a los agraciados del Claro. soberano. Y en particular al negrito de Villa. Que Mozart decía que no iba a ganar. No sé por qué. Que el negrito de Villa no iba a ganar. El negrito de Villa. Pero ¿cómo va a ser que yo voy a decir? ¿Un vecino tuyo, cosa? Sí, claro, vecino mío. Ganó el municipio de Mozart. Sí, y Altagracia. Pero él está en música y yo en cacao. Sí. Sí. Déjate el orégano. Y la mandarina. Tú sabes que lo dejé, pero no me distraiga que tenemos visita. Dame. No me distraiga. El tiempo. Viene muy breve porque tenemos un invitado que tiene otro compromiso. Entonces no podemos abusar de eso. Miren, ayer yo les refería la preocupación por el asunto una preocupación que es cotidiana, que es el asunto del tránsito y lo endemoniada que está la ciudad con eso. Y les hablaba de la forma en que se están conduciendo en el país. Se sigue conduciendo. La apuesta sigue siendo a llenar de chatarra el parque vehicular. Que ya va, oigan bien, cojan esta ahora. Justo hoy, ayer nosotros nos referíamos a ese tema, y hoy el periódico El Caribe tuvo la feliz iniciativa de meterse en la página
de impuestos internos para ver cómo anda el parque vehicular. Nosotros hablamos ayer de eso. Bueno, pues, ¿qué dicen los números? Ustedes saben por dónde vaya el parque vehicular de este país. Por más de 4 millones de unidades. ¿Cuánto? 4 millones. Ahora yo voy a decir, sí, yo entiendo, sí, Mozart, ahí vas tú a aprovechar en tu condición de bocina. La gente se está montando en un país donde el grito es cotidiano. Esa sociedad civil perversa Sí. le quiere seguir metiendo al país de que este país no avanza, de que este país eso Perversa y bien pagada. Sí, Perversa y bien pagada. perversa y bien pagada. Sí. Y a la Cámara de Cuentas le entra por la participación ciudadana repartiendo 250,000, 100,000, 400,000 pesos. ¿Salario? A eso no. Pero está bien, no, ese no es mi tema. Oigan bien lo que les voy a decir. 4 millones de unidades es el parque vehicular ya en la República Dominicana. Mayor concentración, por supuesto, Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, San Francisco, La Vega, por supuesto, porque esas son las grandes provincias. 100% motocicletas. Pero la mayor cantidad es un 40 y pico por ciento, 45% son motocicletas. Motocicleta. Pero la gente se está montando. Yo les he dicho que vayan a los barrios de la capital, que hay una incomodidad terrible porque es paralelo, ahí no hay parqueo, porque ya una familia, esas familias tienen uno o dos carritos. Pero eso tiene una dificultad que es lo que llama la atención de las Te doy un autoridades. dato, no te estoy interrumpiendo. Los 3 principales bancos en 9 días colocan casi 6,000 unidades nuevas de vehículos. Entonces yo digo una cosa, la apuesta debe ser al transporte colectivo. Hay que colectivizar el transporte, Pedro. Claro, sí hay que... Hay que seguir con el metro, seguir con teleférico, seguir con autobuses. Autobuses Hay que articulados, continuar con eso. Pero en oigan lo que carriles les voy a decir. especializados. Oigan lo que les voy a decir a ustedes. CDR. Pero oigan lo que les voy a decir también, para que ustedes vean cómo son las cosas. De ese parque vehicular, casi el 80% de los vehículos son del 2012 atrás. El 2012 al 2018 Imagínese usted. son 6 años. Bueno, hacia atrás. Yo mostraba ayer una gráfica por ahí para que ustedes vean la cantidad de chatarra que hay en el medio. Vehículos ahogados que vienen y entran, ingresan. Y la cantidad de dealers. Y entonces feria y feria y feria y feria. Los vehículos nuevos han disminuyó en estos 2 primeros meses han disminuido en un 1%. Los vehículos viejos han aumentado en un 7%. Eso hay que revisarlo. Porque eso es contaminación. Eso es seguir con el tapón y eso es seguir con los problemas. Insisto, hay que buscar facilidades para que las escuelas todas, el Estado que tiene con qué, porque ese 4% da para eso, de que las escuelas del país tengan ya un sistema de transporte para los estudiantes. Pero no traerme vehículos viejos, como suelen hacer también, de traerme que, como tú dices, a los 4 cuadras se despatillan Los autobuses amarillos, Sí, eso, lo venden a $1,000. Sí, el sí. paquete de a 20 y 30. Sí, y como hacen con algunas ambulancias también, y que ambulancias Y son en la esquina más aquí. concurrida se despatilla. Sí. ¿Usted los ve? Y no, es nueva. Y eso hay que hacerlo para que los muchachitos, yo insisto en los muchachitos de todas esas comunidades, los barrios, puedan tener un transporte, el transporte escolar. Y darle las facilidades a los colegios, que son los dueños del país también, para que ellos inviertan en autobuses para los colegios. ¿Sabe para qué? Para que tengamos que dejar de sacar del bolsillo de todos nosotros para ponerle amén a los colegios aquí en el centro de la ciudad y en Santiago, que no tienen parqueo y que cambian la vía y tienen la responsabilidad de un ayuntamiento, del distrito, una alcaldía irresponsable que se presta a eso, y de la ME y el mismo gobierno
que se presta esa vagabundería de darle a los colegios privados que ellos pueden coger las calles y las aceras y parquearse, y crear todo un pandemonio el país. No. O hacen parqueo o invierten en autobuses modernos con todas las facilidades, incluso para niños discapacitados. Un sistema nacional que permita eso, para ver si descongestionamos de verdad la ciudad. Si no, todo lo otro, aquí no hay elevado que valga. No. Si es así, no, así eso no funciona. Tiene que ser con mecanismos como el que les acabo de señalar. Y finalmente, un tema que no se puede quedar es el tema número 1. Dicen las encuestas de que es la delincuencia, que es lo que más preocupa a la población. Yo pienso que por ahí hay una engañifa también. No, lo que está preocupando es el problema del control migratorio que tiene. Es un flagelo que tiene 20.000 aristas. En salud, atención, un brote de difteria terrible en Haití. A las autoridades. La cogieron. Todo lo que acontezca en Haití, bueno o malo, tiene que llamarnos la atención de este lado. Entonces, lo que quiero decir es, el problema no es de que, porque ahora se han cogido 2 o 3 con decir que se está fomentando el odio. Es una manipulación. Sí. Aquí no se está fomentando ningún odio, eso no es verdad. Porque si alguien fomenta el odio, son los haitianos que desde chiquitos a los muchachitos en la escuela los enseñan a odiar a República Dominicana. No me vengan con eso a mí ahora. Pues no me van a dejar, yo no me voy a dejar chantajear de que una campaña de odio, pero ¿qué campaña de odio? Una campaña, ustedes saben que de indignación, de preocupación, porque hasta el 27 de febrero pasado no habíamos visto una señal del gobierno, de las autoridades, del Estado, en procurar detener ese problema, de buscar medidas concretas. El presidente de la República reconoció y en forma muy responsable dijo primero apegarse a la ley, preservar el territorio y hacer las inversiones del lugar para que tengamos una frontera más segura, pero sobre todo darle a esos comunitarios de la frontera lo que no le han dado en años y que mantenemos una desigualdad que debe darnos vergüenza porque no hemos sido capaces de mantener a los lugareños y las comunidades fronterizas como si no fueran dominicanos y dominicanas. Todo se ha concentrado. No, entonces hay que mirar hacia allá, como en efecto ha anunciado el presidente y está actuando en consecuencia a partir del 27 de febrero. Porque voy a insistir en eso. Porque nosotros tenemos años reclamando a las autoridades prestarle mayor atención al principal problema que tiene la República Dominicana y el principal reto, que no es otro que Haití y la migración. Podemos avanzar en todos los planos. Olvídense, todo si eso, no resolvemos eso, todo se va por la borda. Todo se va por la borda. Así es. Y otra cosa, finalmente, en ese mismo sentido, que no vamos a aceptar tampoco. Ahora hay una campañita en algunos de esos medios. Que después de lo acontecido en Pedernales, que salieron los haitianos, Pedernales se está cayendo a pedazos porque no hay movimiento económico. No hay movimiento económico. Yo le voy a decir una cosa, esa es una verdad a medias. Lo primero es que ni Pedernales ni ninguna otra de las comunidades de ahí tienen que depender del desplazamiento masivo de dominicanos para darle paso a haitianos, de que para mantener actividad. ¿Qué actividad? ¿Cuál actividad? ¿Cuál actividad? Pues tiene 2 semanas que salieron esos haitianos de ahí y ya se está cayendo Pedernales. Y antes, ¿cómo estaba Pedernales? No me vengan con esa tampoco. No es verdad. Aquí hay que darle el trato justo a todo inmigrante, sea haitiano, paquistaní, de donde sea. Hay que darle el trato justo, respetuoso de su dignidad. Eso lo debemos hacer, pero tampoco vamos a aceptar esta campanita de cristal que están ahora con la campanita de que... Pedernales enfrenta problemas severos desde que cerraron Cemento Andino
¿Pero y por qué la no lo dicen ideal, por ahí? ¿Por qué la no lo dicen por ahí? extractora de Porque hace falta Bauxita. inversión. Dos grandes Inversión, que el Estado de las facilidades, Casi que se 5.000 constituye empleos. facilitador Hay, para inmediatamente. incrementar Y la eso fue inversión recientemente. en la Esa línea es fronteriza. La cantidad de la mano de obra Eso es económicamente activa, de la población económicamente Eso es activa. todo. Los 5.000 empleos que tú señalas. Ahí está. No. Vámonos. San Juan de la Maguana tiene ahora posibilidad con la minería. Ya le entraron a la minería. Sí. ¿Eh? Cogete. Sí. Vámonos, ¿Entiendes? señores. Muy bien, como tenemos un invitado muy especial para nosotros, que es don Pedro Luis Castellanos, quien es superintendente de salud y riesgos laborales. Así es. Vamos a hablar de un tema muy interesante para todos nosotros. Vamos a irnos a un cambio y vamos a retornar casi de inmediato. Nos vemos en un momento, señores. Muchas gracias por permanecer en sintonía. Cuando se generan noticias de importancia, Diario de Cuatro te las presenta en las internacionales. Decenas de miles de venezolanos, víctimas de la implacable crisis política y económica que acecha a su país, tratan de probar suerte en Brasil. Muchos llegan sin hablar el idioma, con hambre y sin dinero para pagarse un hotel, comida o el viaje en autobús hasta Boa Vista, capital del estado de Roraima, donde ofrecen a los venezolanos 3 comidas al día. En medio de la desesperación, de la angustia de no saber qué va a pasar y de la necesidad, pues porque veo es por la necesidad de mis hijos. En Boa Vista, muchos venezolanos son víctimas de explotación laboral. Son unos 40.000 y representan el 12% de la población. La tensión es latente y el gobernador de Roraima ha declarado el estado de emergencia social. Primera vez que yo salgo de Venezuela y de mis hijos. Primera vez que me despego de ellos. Pero bueno, aquí estamos en la lucha. Unos 40.000 venezolanos cruzaron en 2017 a Brasil y en lo que va de año ya son cerca de 30.000 ante esta nueva oleada. El gobierno brasileño ha aprobado un crédito extraordinario de unos 49 millones de euros para atender la oleada migratoria en su frontera norte. El tiroteo registrado en un colegio secundario en Estados Unidos dejó como saldo 2 jóvenes gravemente heridos y el atacante muerto ante la reacción de un oficial de seguridad, informó la policía. El jefe de la policía del condado de St. Mary en Maryland y a poco más de 1 hora de Washington dijo que el atacante fue declarado muerto poco después de llegar a un hospital de la zona. 2 jóvenes, uno de ellos una mujer, se encuentran hospitalizados en estado grave en otros hospitales de la región. De acuerdo con el comisario Tim Cameron, un hombre abrió fuego contra una pareja en uno de los corredores del colegio. De inmediato, un oficial de seguridad lo persiguió y los dos se trabaron en un intercambio de disparos, en el que el atacante cayó gravemente herido. El guardia de seguridad resultó ileso, informó la policía. Un trozo de carne, una loncha de queso y un poco de ensalada entre 2 panes, la receta de la hamburguesa es sencilla y puede que ese sea uno de los motivos por lo que el 85% de los restaurantes franceses las incluye en sus cartas. No es de extrañar, por tanto, que en 2017 se hayan vendido 1.460 millones de hamburguesas en el país, llegando a superar por primera vez las ventas de una de las especialidades más típicas de Francia, el famoso sándwich jamón mantequilla. Hasta ahora era el más consumido por los franceses, que por 3er año consecutivo baja su cuota de mercado. Para Diario de Cuatro en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una pausa y luego retornamos con más de Diario de Cuatro.